Indignaos, un manifiesto ético de 30 páginas escrito por un anciano, se ha convertido en un fenómeno editorial en Francia, con 1.700.000 ejemplares vendidos. Ha sido traducido a 23 idiomas y en España, prologado por José Luis San Pedro, ha superado los 170.000 ejemplares en menos de un mes. Ha sido un éxito inesperado, porque el breve texto de Stefan Hessel no contiene propuestas nuevas. Se limita a denunciar los últimos retrocesos sociales y, frente a la pérdida de valores éticos, insiste en recuperar los viejos ideales de la izquierda europea. Yo lo he interpretado el libro como un grito de alarma, como un toque de atención muy serio a lo que está sucediendo. La política, la democracia, está perdiendo terreno, o ha perdido muchísimo terreno, y en cambio lo han ganado poderes económicos, financieros, que no están elegidos. Creo que la llamada que ha hecho Hessel, el éxito que ha tenido, que es absolutamente incomprensible, porque el libro es muy poquita cosa, pero como todo aquello que desencadena movimientos sociales amplios, actúan como catalizador. El caso es que la enorme difusión alcanzada por el alegato de Hessel parece evidenciar la inquietud general y la búsqueda de respuestas políticas ante una crisis que amenaza a los logros sociales alcanzados en Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Hessel llama a la indignación como motor de la protesta ante el enriquecimiento amoral y la impunidad de los responsables de una crisis cuyas facturas pagan los sectores más débiles y frente al abismo de la desigualdad entre pobres y ricos en un planeta sometido a una sobreexplotación de recursos insostenible. Durante los últimos años, distintos intelectuales se han pronunciado en el mismo sentido que Stefan Hessel, e incluso casi con las mismas palabras, desde José Saramago o Ernesto Sábato a Jan Ziegler y Eduardo Galeano. Sin embargo, si la voz de Hessel tiene ahora tanto eco, se debe a que resuena en el enorme vacío ético causado por la crisis económica internacional. A sus 94 años, Hessel contempla el mundo desde la última curva de un largo camino, tras haber vivido intensamente en épocas turbulentas. Nació en Alemania, pero creció en Francia. Militó en la resistencia contra los nazis. Detenido por la Gestapo, escapó del campo de exterminio de Buchenwald, usurpando la identidad de otro prisionero muerto. Como diplomático en la ONU, fue uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Militó en el Partido Socialista y el movimiento ecologista. Fue embajador y destacó siempre en defensa de valores éticos. Los grandes problemas que tenemos que abordar de frente y que tenemos que abordar a partir de ciertos valores éticos fundamentales son problemas que hoy en día resultan mucho menos claros de lo que estaban en nuestra juventud. En nuestra juventud el enemigo resultaba más evidente. Era el fascismo, era Franco, era Hitler, era Salazar, era Mussolini. Hoy es más complejo. La forma en que se ha desarrollado la crisis actual demuestra que somos víctimas de potencias financieras y económicas que actúan con un único objetivo: ganar cada vez más dinero. Y que no se interesan en mantener los avances que conquistamos después de la Segunda Guerra Mundial. La seguridad social, una prensa independiente, unas formas de lucha eficaz contra el desempleo y contra la dependencia. Todo eso fueron logros que surgieron de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación, y que hoy ya no son tan fuertes. Hessel no necesita recurrir a los datos estadísticos. Sabe que sus lectores están informados por la prensa de las enormes ganancias de las corporaciones económicas mientras se reducen las garantías sociales en Europa y crecen las cifras de la pobreza. Su voz se alza ante la evidencia de una situación intolerable. Un antecedente del manifiesto de Hessel fue el libro Resistencia,
escrito por Ernesto Sábato a modo de testamento ético. Con 95 años, agotado y enfermo, el escritor argentino releyó para Informe Semanal algunas de sus páginas. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema. Pero hoy, cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia. Pero ahora la situación ha cambiado tanto que debemos de evaluar detenidamente qué entendemos por resistir. No puedo darles una respuesta. Si la supiera saldría como esos creyentes delirantes, quizá los únicos que en verdad creen, a proclamarlo en las esquinas con la urgencia que nos han de dar los pocos metros que nos separan de las catástrofes. El intelectual suizo Jan Ziegler es otra de las voces que más repetidamente ha predicado la necesidad de indignarse ante un orden económico mundial que ha producido 1.000 millones de hambrientos. Si hoy digo que hace falta una rebelión, una revolución, un derrocamiento, un cambio total de este orden mortífero y absurdo del mundo, simplemente estoy siendo fiel a la tradición más íntima, más sagrada de nuestra civilización occidental, europea, americana. Me parece que hoy en día nuestro deber primordial es reconquistar la mentalidad simbólica y decir que el orden del mundo, tal y como está, es criminal. Porque es contrario totalmente a todas las exigencias del hombre y a los textos fundacionales de nuestras civilizaciones occidentales. Motivos de indignación aparecen cada día en los telediarios, con noticias que retratan el vergonzoso contraste entre las situaciones de miseria extrema y los negocios millonarios de la especulación financiera. Resulta imposible contener la indignación ante unas imágenes dolorosas que evidencian una injusticia radical. La indignación es un sentimiento, pertenece a la familia de la ira o de la cólera, pero con una característica que le hace esencialmente un sentimiento moral. Su desencadenante es precisamente algún atentado contra la dignidad, como la misma sabia palabra lo dice, y por lo tanto está relacionada con la justicia. Hay otras iras, incluso iras políticas, que no están relacionadas nada más que con el afán de venganza o con el afán de poder. Eso no es indignación. La indignación tiene este núcleo positivo, justo, de defensa de la justicia. La critique principal qu'on nous a fait. La principal crítica que se nos formula consiste en decir que es muy bonito eso de indignarse, pero después, ¿qué más se hace? Si se lee bien el texto, se observa que también dice qué es lo que hay que hacer después. Naturalmente que no basta con indignarse, pero para salir de una cierta pasividad, de la indiferencia e incluso de un cinismo que es muy peligroso, hay que empezar por preguntarse qué nos indigna. Se puede pensar que hay muchas formas de movilización posibles que van en la buena dirección. Eso es lo que me vuelve optimista. La gran cuestión es quién va a dirigir la globalización, quién la está dirigiendo. Yo entiendo que no la está dirigiendo los poderes políticos, los poderes elegidos, sino que la han estado dirigiendo fundamentalmente los poderes económicos y financieros que nos han llevado a esta crisis total. Por eso digo que y al final quien está pagando las consecuencias de esa crisis son las víctimas. ¿En cómo? Pues bajando los salarios, bajando las pensiones, con desempleo, con pérdida de la vivienda. La sociedad se globaliza. La sociedad se globaliza. Ya no vivimos de forma independiente en uno u otro país. Y eso puede ser una ventaja. Está bien que no se mantenga esa soberanía nacional. Pero lo que ha suplantado la soberanía de todos es la economía y no la ética.
Vivimos en un mundo global, en el cual los valores del éxito, de la conquista, la competencia, de ganar más dinero, etc., son los valores dominantes globalmente. Desde que la caída del muro de Berlín descartó completamente un pensamiento social ambicioso, como era el pensamiento de los países del Este, pernicioso en muchos aspectos, pero ambicioso en el plan social, es la economía la que triunfa ahora. Y se le dice a los gobiernos que su papel al frente del Estado consiste en hacer que los productos de su país se vendan ventajosamente en el mundo entero. Hasta ahora el malestar latente por los efectos devastadores de la crisis financiera no ha cristalizado en movimientos de rebeldía ciudadana, y las organizaciones sociales parecen desconcertadas pese a que la venta masiva del libro de Hessel denote la necesidad de nuevos mensajes de indignación y esperanza. Somos muy pasivos, aguantamos demasiado y además nos ha entrado una especie de desesperanza. Por muchos caminos nos estamos convenciendo de que no se puede hacer nada, de que nada tiene solución, de que no hay más cera que la que arde. No es verdad, el mundo está lleno de posibilidades y lo que tenemos es, junto a la epidemia de la tolerancia, una epidemia de desesperanza y también de pereza. Hay una descompensación completa entre cómo se está moviendo el poder económico, sobre todo financiero, pero también multinacional, etcétera, que se mueve a nivel global, que es un poder global. Y sin embargo, los instrumentos que tiene la política, la democracia, los sindicatos, los partidos, siguen siendo fundamentalmente instrumentos nacionales. Y hay un desgaste de los viejos partidos, de los viejos sindicatos. En Grecia creo que llevan 6 huelgas generales, ¿no? En Francia han hecho alguna también. En Portugal ha habido hace nada una manifestación como no se conocía desde la Revolución de los Claveles. La gente, yo creo que en Europa no va a aceptar, por ejemplo, que le quiten sustancialmente el estado de bienestar del que ha disfrutado hasta ahora. 4 millones de jóvenes en paro es algo como para producir indignación. Y sin embargo lo estamos aceptando todos con una especie de colaboracionismo amable. La administración pública dice que no puede hacer nada, y tampoco hay una movilización entre la gente joven que se ha acostumbrado a vivir en un ambiente de gran comodidad, de la pasividad amable, y lo que ha venido un anciano como Stefan Hesse decir, hombre, ya está bien. Pero Hessel no llama a la insurrección, sino que se obstina en confiar en que el sistema político aún sea capaz de ofrecernos respuestas eficaces para conjurar las amenazas de un profundo retroceso. Siempre he sido un hombre de izquierdas, desde siempre, y considero que los partidos de izquierdas, aunque han estado a veces desafortunados y están divididos, continúan aportando cosas. Yo pienso que tenemos necesidad de los partidos políticos. Sé que muchos partidos están mal considerados por los jóvenes. Pero ya que estamos en un sistema político que llamamos la democracia, donde tenemos elecciones presidenciales, legislativas, creo que tenemos que comprometernos con ello. No se puede huir de los partidos bajo pretexto de que son todos malos. En definitiva, Hessel nos presenta una receta elemental: hacer frente a los nuevos males del mundo con las ideas antiguas del progreso. Su manifiesto, más allá de ser un grito de alarma, contiene la única salida posible: indignarse y actuar, recuperando los más viejos y nobles ideales del género humano.